El miedo provoca la distancia, nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas, nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar en la acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un día más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que, partiendo del Evangelio que escuchamos en la Eucaristía Dominical, intento dar unas claves de lectura que nos ayuden a comprenderlo más profundamente, enlazándolo con una espiritualidad más humana y abierta a las distintas corrientes espirituales, sabiendo que todas parten y confluyen en el mismo Dios, fuente de la vida, origen de todo y que está siendo siempre en todo. Para ello recojo reflexiones de Fray Marcos, José Luis Sicre y Enrique Martínez Lozano, entre otros. Podéis encontrar más en página Fe Adulta. Este domingo es el último del tiempo ordinario. Celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y el Evangelio que escuchamos es de San Juan. Nos dice así: entró Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Es muy importante que tengamos una pequeña idea del momento y el porqué
se instituyó esta fiesta de Cristo Rey. Fue Pío XI en 1925. Para comprender por qué lo hizo, hay que recordar la fecha de la institución, 1925. La Primera Guerra Mundial había terminado hace 7 años. Alemania, Francia, Italia, Rusia, Inglaterra, Austria, incluso los Estados Unidos, han tenido millones de muertos. La crisis económica y social fue tan dura que provocó la caída del zar y la instauración del régimen comunista en Rusia, en 1917. La aparición del fascismo en Italia con la marcha sobre Roma de Mussolini en 1922 y la del nazismo con el putsch de Hitler en 1923. En toda Europa la situación de paro, hambre y tensiones sociales fue terrible. Ante esta situación, Pío XI piensa que la causa de todos los males, de la guerra y de todo lo que siguió, fue el haber alejado a Cristo y su ley de la propia vida, de la familia y de la sociedad, y que no podría haber esperanza de paz duradera entre los pueblos, los individuos y las naciones mientras negasen y rechazasen el imperio de Cristo Salvador. Por eso piensa que lo mejor que él puede hacer como pontífice para renovar y reforzar la paz es restaurar el reino de nuestro Señor. Así lo explica al comienzo de la encíclica Quas Primas, con la que instituye esta fiesta. Cuando la Iglesia está perdiendo su poder y su prestigio, acosada por la modernidad, intentó recuperar el terreno perdido ante un mundo secular, laicista y descreído. En la encíclica se dan las razones para instituir la fiesta, recuperar el reinado de Cristo y de su Iglesia. Para un papa de aquella época, el que las naciones hicieran sus leyes al margen de la Iglesia era la causa de tantos desastres en Europa. Pero ¿se pueden resolver tantos problemas con la simple instauración de una fiesta en honor a Cristo Rey? ¿Conseguirá una fiesta cambiar los corazones de la gente? Los 100 años que han pasado desde entonces demuestran que no. Por eso, Pablo VI, en 1970, cambió el sentido de la fiesta. Pío XII la había colocado en el mes de octubre, el domingo anterior a Todos los Santos, y fue trasladada al último domingo del año litúrgico, como culminación de lo que se ha venido recordando a propósito de la persona y el mensaje de Jesús. El Papa Francisco tiene una visión mucho más de acuerdo con el Evangelio. Mientras que Pío XI hablaba de recuperar el poder de Cristo y de su Iglesia, el Papa Francisco habla una y otra vez de Jesús y su Iglesia poniéndose al servicio de los más desfavorecidos. No se trata de un cambio de lenguaje, sino de la superación de la idea del poder en el que la Iglesia ha vivido durante tantos siglos. Este cambio debía ser aceptado y promovido por todos los cristianos. El contexto del Evangelio que hemos leído es el proceso ante Pilato, a continuación de las negaciones de Pedro. Es muy poco probable que el diálogo sea histórico, pero nos está transmitiendo lo que una comunidad muy avanzada de finales del siglo I, la de San Juan, pensaba sobre Jesús. Dos breves frases puestas en boca de Jesús nos pueden dar la pauta de reflexión.
mi reino no es de este mundo. Y para eso he venido, para ser testigo de la verdad, no para ser más que nadie. Lo que nos está diciendo San Juan en su Evangelio es que Jesús está hablando de la autenticidad de su ser. Falso es todo aquello que aparenta ser lo que no es. Nuestro ego es falso porque se fundamenta en apariencias equivocadas. Ser verdad es ser lo que somos sin falsearlo, y lo que somos está más allá de lo que creemos ser. Nuestro ego individual. El objetivo de tu vida es descubrir tu verdadero ser y manifestarlo en todo momento. ¿Qué significa un reino que no es de este mundo? Se trata de una expresión que no podemos comprender, porque todos los conceptos que podemos utilizar son de este mundo. ¿En qué estamos pensando los cristianos cuando después de estas palabras nombramos a Cristo Rey, no solo del mundo, sino del universo? Con el Evangelio en la mano, es muy difícil justificar el poder absoluto que la Iglesia ha ejercido durante siglos. Tal como lo entendemos, Cristo Rey es lo más contrario al Evangelio que predicó. Tal vez encontremos una pista en la frase: he venido para ser testigo de la verdad. Pero solo si no entendemos la verdad como verdad lógica, una formulación racional que nos explica con certeza la realidad de unos acontecimientos o de lo que vemos, sino entendiéndola como verdad profunda, es decir, como lo que un ser es profundamente según su naturaleza. Jesús, siendo auténtico en la verdad de su ser, es verdadero Rey. Pero lo que le pide su verdadero ser, Dios, es ponerse al servicio de todo aquel que le necesite, no imponer nada a los demás. Cuando en nuestra ignorancia identificamos la verdad con un concepto o una creencia, llegamos al absurdo de pensar que ser testigos de la verdad significa defender de manera tajante nuestra propia postura, en la creencia autojustificadora e incluso autocomplaciente de que estamos defendiendo la verdad. En este error de partida es donde encuentran asiento todas las actitudes dogmáticas, fundamentalistas y fanáticas, típicas de quienes se creen en posesión de la verdad. De ahí el conocido dicho: admira a quien busca la verdad y huye de quien dice tenerla. La verdad no solo no se deja atrapar, sino que nos desnuda de todas nuestras pretensiones. Esa es la razón por la que siempre lleva de la mano a la humildad. Según el conocido y acertado dicho de Teresa de Jesús, humildad es caminar en verdad. La verdad no puede ser pensada, sino vivida. Quien piensa la verdad corre el riesgo de volverse fanático. Quien la vive es humilde. Desde aquí comprendemos mejor que Jesús no murió por defender una doctrina, sino por el ser humano. Dio testimonio de que es la persona humana auténtica. La expresión Hijo del Hombre nos da la clave para entender lo que Jesús pensaba de sí mismo. Se considera el hombre auténtico, el modelo de hombre, el ser humano realmente acabado, pleno. Su intención es que todos lleguemos a identificarnos con él. Jesús es la referencia
para el que quiere manifestar la verdadera calidad humana. Pilato saca afuera a Jesús y dice a la gente: «Este es el hombre, ecce homo». Jesús no solo es el modelo de hombre y pide a sus seguidores que respondan al modelo que ven en él. Jesús dice: «Soy rey, no soy el rey», indicando así que todo el que se identifique con él será también rey. Esta es la meta que Dios quiere para todos los seres humanos. Rey de poder y mando solo puede haber uno. En la medida que nosotros seamos servidores de los demás, también seremos reyes al estilo de Jesús. Cuando los hebreos, nómadas, pastores y recolectores, entran en contacto con la gente que vivía en ciudades, agricultores, descubren la ventaja de aquella estructura social y piden a Dios un rey. Los profetas lo interpretaron como una traición, porque el único rey de Israel es Dios. El rey era el que cuidaba de una ciudad o un pequeño grupo de pueblos, era responsable del orden, los defendía de los enemigos, se preocupaba de los alimentos, impartía justicia. El Mesías esperado por los judíos siempre respondió a esta dinámica, pero Jesús la rechazó y se presentó como el que había venido a ser servidor de los pobres y a entregar su vida por amor al ser humano. Pero los seguidores de Jesús, Pedro y los discípulos, no aceptaron un cambio tan radical. Solo en este contexto podemos entender la predicación de Jesús sobre el reino de Dios, aunque el contenido que Él le da es más profundo. En tiempos de Jesús, el futuro reino de Dios se entendía como una victoria del pueblo judío sobre los gentiles y una victoria de los buenos sobre los malos, mientras que Jesús predica un reino del que nadie va a quedar excluido. El reino que Jesús anuncia no tiene nada que ver con las expectativas de los judíos de la época. Por desgracia, tampoco tiene nada que ver con las expectativas de los cristianos de hoy, que seguimos esperando un Cristo Rey que venga a hacer justicia y a aniquilar a los enemigos de nuestra fe, a salvar a los buenos y condenar a los malos. Jesús, en el desierto, percibió el poder como una tentación. «Te daré todo el poder de estos reinos y su gloria», le dijo el diablo. En San Juan, después de la multiplicación de los panes, la multitud quiere proclamarle rey, pero él huye y se escapa a la montaña. Toda la predicación de Jesús gira en torno al reino, pero no se trata de un reino suyo, sino de Dios. Jesús nunca se propuso a sí mismo como objeto de su predicación. Es un error confundir el reino de Dios con el reino de Jesús. Mayor disparate es querer identificarlo con que la Iglesia reine y organice la sociedad, que es lo que pretendió la fiesta en sus inicios, y lo que parecen anhelar muchos cristianos, incluso hoy en día. La característica fundamental del reino predicado por Jesús es que ya está aquí, aunque no se identifica con las realidades mundanas. No hay que esperar al final del mundo, sino que ha comenzado ya. No se dirá está aquí o está allá, porque mirad, el reino de Dios está en vosotros, nos dice Jesús. No se trata de preparar un reino de Dios,
Se trata de un reino que es Dios. También cuando decimos reina la paz, no estamos diciendo que la paz tenga un reino. Se trata de hacer presente a Dios entre nosotros, descubriendo que también nosotros debemos ser para los demás. Cualquier parecido que el título tenga con el deseo de poder, tergiversa el mensaje de Jesús. Una corona de oro en la cabeza y un cetro de brillantes en las manos son mucho más denigrantes que la corona de espinas y la caña. Si no descubrimos esto, es que estamos proyectando sobre Jesús nuestros propios anhelos de poder. Ni el Dios Todopoderoso, ni el Cristo del gran poder tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio. Jesús nos dijo: el que quiera ser primero, que sea el último, y el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. El afán de identificar a Jesús con el poder y la gloria es una manera de justificar nuestro afán de poder. Nuestro yo, sostenido por la razón, no ve más futuro que potenciarse al máximo. Como no nos gusta lo que dice Jesús, tratamos por todos los medios de hacerle decir lo que a nosotros nos interesa. Es lo que siempre hemos hecho con la Biblia. Tal vez Pío XI tenía razón en el fondo. Si el mundo viviese de acuerdo con el Evangelio, otro gallo nos cantaría. El problema es que los cristianos ni siquiera vivimos de acuerdo con el Evangelio que predicamos. Por eso, para eso, como Jesús, debemos tener claro en nuestras convicciones y sobre todo en nuestras prácticas que nuestro reino no es de este mundo, que nuestro horizonte y nuestra meta son otros, tan distintos y distantes de lo que este mundo, porque otra es nuestra fe, otra es nuestra esperanza y otras son nuestras motivaciones. El reino que esperamos es aquel en el que se viva desde el amor que Dios está haciendo en cada criatura y que nos mueve a la misericordia entrañable hacia todo ser humano, sobre todo hacia los últimos. Para ir terminando, os leo otra perla de sabiduría recopilada por el jesuita Juan Macià en su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. Hoy se titula El así siempre presente. Al Buda eterno se le da en sánscrito el epíteto de Tathagata, literalmente el que viene de la verdad. Preguntamos al maestro Kotaro Suzuki, ¿cómo traducirlo? ¿El así ido o el así venido? Y nos responde, ambas expresiones son concretas, porque está siempre viniendo y yéndose al mismo tiempo, presencia total, aunque elusiva. Las palabras del maestro Suzuki nos animan a traducir en el Sutra del Loto el nombre del Tathagata como el así siempre presente. ¿Está presente dentro de cada persona? ¿Puedo decir que está dentro de mí? Sí, pero porque tú estás ya desde siempre dentro de él, de ella, de ello, como en el verso de Santa Teresa de Jesús. Alma, buscarme me has en ti, buscarte has en mí. El Tathagata es la verdad, el Dharma lo mismo,
pero sin forma determinada. Vida ilimitada que dignificale todo. En el lenguaje evangélico, espíritu de verdad y de vida. Su nombre en japonés se lee Nio Rai. Nio, realidad, luz, Rai, venir. El que está siempre viniendo desde la luz, desde la realidad. El así siempre adviniente, el así siempre presente. Gautama, concentrado en meditación, se asentó en la morada del así siempre presente, contando los anhelos de la respiración, entró en receptividad de contemplativa y se sumergió en el cuerpo y espíritu en la corriente de esa vida sin forma. Se sintió diluir en el seno de la vida, como cuando Ignacio de Loyola le hablaba a la maceta de geranios: «Calla, florecilla, que ya sé lo que me quieres contar». Termino así el programa de hoy, deseando que tengáis un buen domingo y una semana llevadera. Gracias a José Antonio Vanegas por estar al control del sonido y montaje del programa, y a Antonio Cabrera por subirlo al YouTube. Os dejo con una nueva canción de Salomé Arricibita, Rey de Reyes. El que toca a los leprosos, el que ilumina a los ciegos, el que comparte la mesa con los que hacemos de menos, con los que hacemos de menos. El que sale a los caminos para ir a nuestro encuentro, el que regala su vida, el que comparte su tiempo, el que comparte su tiempo. Rey descalzo, rey sin trono, rey de reyes, rey de todos, sin herencia, sin tesoros, codo a codo entre nosotros. Rey mendigo, rey amigo, solo con amor vestido, solo con amor vestido, solo con amor vestido. El que conoce las leyes, el que conoce las leyes, pero antepone a los hombres, pero antepone a los hombres. El que derrama sus lágrimas cuando el corazón se rompe, cuando el corazón se rompe. El que confía en el Padre y se hace de su amor testigo. El que crece con María y nos enseña a estar vivos, y nos enseña a estar vivos. Rey descalzo, rey sin trono, rey de reyes, rey de todos, sin herencia, sin tesoros, codo a codo entre nosotros. Rey mendigo, rey amigo, solo con amor vestido, solo con amor vestido, solo con amor vestido,
solo con amor vestido, para mí más rey que nunca, encarnándose